Hola, bienvenidos a la presentación del quinto informe al día, nuestro informe económico, político y social de Panamá, un vistazo y una toma de pulso a lo que sucede en nuestro país y muy importante ya en este cierre del año 2020, poder analizar la situación que enfrenta Panamá y las perspectivas futuras para el año 2021. Y por eso nos encontramos ya con nuestros expositores del día de hoy, Temístocles Valdía, Leopoldo Neira y Ernesto Bazán, quienes nos darán esos detalles de lo que es la perspectiva de nuestro país con miras al cierre de este año y con miras a lo que nos vendrá hacia el 2021 para que podamos como personas, empresarios e inversionistas prepararnos, anticipar escenarios y poder salir adelante en el próximo año 2021. Vamos de inmediato a iniciar nuestra presentación del día de hoy y vamos a reiterarles a ustedes que este evento también llega gracias al apoyo de EcoTV y de la Agencia de Noticias Panamá. De igual manera, vamos a reiterar la metodología del evento, que consiste en que cada expositor tendrá 15 minutos para su presentación. Al final de todas las presentaciones se abrirá un periodo de preguntas y respuestas por el chat de la plataforma y el moderador las formulará a los panelistas. Las personas que deseen la presentación pueden escribir al correo info@capitalnewspa.com, que es el informe al día, reiterándoles nuevamente que el informe al día es el resultado de la unión de 4 profesionales que buscan generar debate sobre la situación nacional con miras a aportar soluciones y propuestas que permitan establecer una hoja de ruta en beneficio de Panamá. El escenario actual demanda de todos la generación de ideas que contribuyan al desarrollo del país y ese es el espíritu que inspira este documento, pero siempre basados en principios éticos con credibilidad y transparencia. Veamos pues entonces cuál es el escenario de hoy que enmarca la presentación de nuestro informe. En la economía se publica la cifra del PIB al segundo trimestre con caída del 18.9%. Se estima que la tasa de desempleo llegue al 20%. El 15 de diciembre se presentarán nuevas cifras del PIB para el tercer trimestre. Además, se analiza la extensión de suspensión de contratos laborales. Se extiende el plazo de moratoria y cada cliente debe negociar con su institución financiera. Los ingresos del gobierno están por debajo de lo estimado, aunque empiezan a mejorar según la DGI, y más de 700 millones de dólares atrasados en pagos del gobierno a proveedores. En lo sanitario, los casos de COVID-19 sobrepasan las 160.000 personas afectadas. Los fallecidos son más de 3.000. Los indicadores sanitarios comienzan a sufrir mayor deterioro y ya se habla de un posible confinamiento total para fin de año. Ya se comenzaron a aplicar medidas en provincias ante el repunte del COVID-19. Se establecen contactos y compras para la vacuna contra el COVID-19. En lo político, desaparece el escenario político figuras como la del vicepresidente José Gabriel Carrizo, anulan sentencia de no culpable y ordena nuevo juicio a Ricardo Martinelli. El Partido Popular renueva su junta directiva. Ricardo Martinelli logra la cifra de adherentes para su partido político, al igual que el partido de José Alberto Álvarez, y el resto de los partidos en formación buscan aumentar sus membresías realizando sus inscripciones masivas. Este es el escenario que tenemos para el día de hoy, en el cual vamos a presentar nuestro informe, y para ello entonces también vamos a invitar ya a don Leopoldo Neira para que inicie la presentación del informe con la encuesta de Dicter a Neira. Don Leopoldo, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Como ya es tradición, nos corresponde hacer el marco social y nada menos que la mejor fórmula para ello es a través de una encuesta que presentaremos con mucho gusto a continuación. Esta encuesta se enmarca en 4 preguntas que a continuación presentaremos. Los objetivos del estudio fueron, primero, medir cuál era el impacto en lo personal que tenía la pandemia. El segundo aspecto era la percepción a futuro de estos ingresos personales. La tercera era qué actitud mostraban los panameños con relación al uso de la vacuna contra el COVID-19. Y por último, la opinión sobre la posible impacto de una segunda ola de contagio a las actividades económicas del país. Con estas cuatro preguntas haremos el debido enmarque de la situación que abordamos y mantenemos en el día de hoy en cuanto a lo social.
La metodología de la investigación, como siempre, la presentamos. El universo fue panameños de 18 años o más. Las provincias que se visitaron fueron todas, con la excepción de Darién y comarcas. La encuesta fue basada en una muestra de 525 personas que nos permiten proyectar un margen de error de más o menos 4%, 4.3 realmente, y la investigación fue hecha hace unos días del 13 al 17 de noviembre. En cuanto a la distribución de la muestra, 50% eran hombres, 50% eran mujeres, los ingresos, las edades y las provincias visitadas, ahí la pueden observar, que todas están alineadas a lo que denominamos como nuestro gran universo de personas de 18 años o más de manera proporcional. A continuación, los resultados de la investigación. La primera pregunta era con relación al impacto en los ingresos personales durante la pandemia. Lo que queríamos investigar era si los ingresos durante la pandemia habían aumentado, se habían mantenido o habían disminuido. Como podemos observar, el 5% indicó que habían aumentado, un 25% que se habían mantenido y todavía el 70% mostró disminución. Aunque estas cifras realmente son alarmantes, la buena noticia es que en encuestas pasadas, que hicimos hace 2 meses y medio, el área de personas que dijeron que sus ingresos han disminuido ha variado y ahora es un poco menor esa cifra, lo que indica que la apertura parcial que ha tenido la economía en estos 2 años, en estos 2 meses y medio, ha sido efectiva. Cuando pasamos a la siguiente lámina, que son, cuando hacemos las comparaciones entre septiembre y noviembre, lo más notorio aquí es que aquellas personas que dijeron que se han mantenido de 14% que había en septiembre, subieron al 25%, y esto obviamente tiene que ver con lo que mencionaba, que era la apertura gradual de la economía en el país. Cuando vamos a las preguntas que tienen que ver con el futuro, ¿cree usted que sus ingresos personales actuales comparados con los del próximo año aumentarán, se mantendrán o disminuirán? Hay un 31% que dice que va a disminuir, hay un 27% que dice que va a aumentar y hay un 42% que siente que se mantendrá igual. Realmente, pues, estos son preguntas a futuro y obviamente cuando comparamos ambas preguntas en lo que tiene el panameño ahora y se ha visto afectado versus su proyección hacia el futuro, este cuadro, este panorama realmente es mejor, a pesar de que podrán observar que todavía hay un 31%, casi 1 de cada 3 panameños, que siente que el próximo año va a ser tremendamente difícil y que la crisis para ellos no va realmente a ser superada. ¿Qué significa todo esto? Que a lo largo de esta quinta investigación, sobre todo desde las 2 anteriores y esta, la cara de la pandemia, sin lugar a dudas, es una cara eminentemente económica. Y el problema que tenemos frente a nosotros, si bien es cierto, la vacuna todavía no ha llegado, si bien es cierto, puede que haya un siguiente rebrote, la preocupación del panameño más sobre el contagio es cómo hace para poder llevar pan sobre la mesa. Y bajo este tipo de perspectiva es que estamos haciendo los aportes que hemos hecho en Dicterineira para que entendamos todos que lo que no quisiéramos pasar es del aspecto económico a tener entonces un rebrote en otra área que nos quedaría, que sería la parte social, en la cual ciertamente no ganaríamos absolutamente ninguno. Cuando combinamos ambas preguntas, cuando quisimos ver
la combinación de aquellas personas que le está yendo bien en este momento, pero que el día de mañana le va a ir mal. Si quieres, puedes volver a cliquear a solamente el 2%, que llamo pesimistas, son aquellos que, a pesar de tener un aumento de ingresos este año, a futuro ven el panorama muy sombrío, y a este grupo, este segmento, yo le llamo pesimistas y representa el 2%. Cuando, por otro lado, hay ingresos que en este momento aumentaron y que en la proyección del 2021 sienten que van a seguir estos ingresos aumentando, tenemos el 6% de la población, y a este grupo, a este segmento, yo lo denomino optimistas, es decir, les está yendo bien y piensan proyectarse hacia el futuro tan bien o mejor que actualmente. El 37% yo lo llamo esperanzados, son aquellas personas que en este momento no le está yendo bien, pero que piensan que el próximo año les va a ir mejor. Sin embargo, fíjense que el 55% es el segmento que yo denomino desesperanzados, que en este momento no están bien y que ciertamente para el futuro se ve muy sombrío, y en este es el mayor segmento, y por eso es que esta gráfica vuelve a reafirmar la necesidad de que todo el país y todos los panameños focalicemos este problema no solamente en la parte sanitaria, sino también en la parte de carácter económico. La siguiente lámina, lo que quisimos investigar fue qué tanta disposición hay de los panameños con relación a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Por lo menos hay 3 casas que ya indicaron que tienen la vacuna y que posiblemente este mes pueda que comience la vacunación en aquellos países que desarrollaron la vacuna, y probablemente para Panamá vendrá a finales del primer trimestre del próximo año, y habría que ver entonces, y era el interés nuestro en saber cuál era esa disponibilidad de los panameños en aplicarse la vacuna ahí. El 18% tiene interés en aplicársela tan pronto llegue. Hay un 59% que indica que esperará a la mayoría, y hay un 23% que en este momento no tiene planes para ponérsela. La buena noticia aquí es que el 77% de los panameños tiene disposición para hacerlo, y esto significa que el panameño alcanzaría, o los panameños alcanzaríamos, el efecto de inmunidad de rebaño. Yo creo que el gobierno tiene que hacer esfuerzos para que, si esta inmunidad de rebaño es la única manera por la cual la pandemia puede ser controlada, para que luego pueda el desarrollo económico seguir su curso, deberían incentivar el uso o la aplicación de esta vacuna. Cuando lo comparamos con meses anteriores, en la siguiente lámina, don Orlando, nos damos cuenta de que en septiembre había una ligera mayor predisposición a ponerse la vacuna que lo que hay ahora. Sin embargo, las diferencias, quiero señalar, no son de carácter significativo. La cuarta y última lámina indicaba, en caso de rebrote, cuál es la disposición que tienen los panameños frente a esta posibilidad. Habían 4 alternativas de respuestas. La primera era cerrar todas las actividades y dejar solo las básicas, tal y como fue el encierre inicial de los primeros meses. Ahí se encuentra el 18% de la población. Por otro lado, cuando mencionamos cerrar algunas actividades económicas del país, pero no cerrar completamente la economía, el 27% se encuentran en esa situación. Cuando dijimos
permitir que aquellas que están abiertas continúen, ahí se aloja el 30% y el 25% restante es seguir con el plan de reapertura total. Como podemos ver, los panameños estamos bastante divididos con relación a cuál es el mejor plan a seguir de haber un rebrote, aunque si sumamos el 30 con el 25%, es decir, aquellos que dicen que sigamos, que continúen abierta la economía, y aquellos que incluso dicen que siga el programa de reapertura, aquí está el 55% de la población, es la mayoría. Fíjense que hay una tremenda minoría que quisiese volver al plan original del cierre total. Palabras finales. Creo que esta lámina muestra claramente que el encierro pudo haber sido una medida adoptada con mucha sapiencia cuando no conocíamos realmente del tratamiento a seguir, no conocíamos realmente la profundidad de la enfermedad, no teníamos vacuna, pero en estas condiciones económicas que estamos, creo que hacer un cierre total sería nefasto para el país y pudiéramos entonces llevar la situación económica a consecuencias mayores. Gracias, Orlando. Muchas gracias, don Leopoldo, por su presentación en esta jornada informativa, y vamos entonces a darle la palabra a Temístocles Dovaldía para que haga su presentación en estas circunstancias de nuestro informe, nuestro quinto informe al día. Buenas noches, amigas y amigos, igualmente para los amigos televidentes de EcoTV. Adelante con la gráfica. Como usted sabe, vamos a tocar el tema de las perspectivas y proyecciones políticas que vemos hacia el 2021. Usted sabe que la política es fundamental en la vida de un país y muchas veces marca el camino hacia dónde vamos. En el plano sociopolítico, aquí voy a hacer referencia a algunas cosas que ya mencionó Leopoldo Neira con mucha objetividad y además basado en una encuesta, así que le da mucha credibilidad a ese planteamiento. Estamos terminando el año y rumbo al 2021 con un gobierno sin claridad de objetivos. Creo que es un reclamo de muchos sectores del país, y lo cual es preocupante, evidentemente, ante el aumento que ha habido en los últimos días de los contagios del coronavirus y especialmente en los temas que tienen que ver con la economía. Agudización de la crisis socioeconómica. Cada vez más vemos más protestas, que lo hemos pronosticado, más gente en las calles vendiendo de todo, pidiendo dinero, y esa agudización, si no hay un plan concreto para atacar los males, evidentemente eso va a aumentar en el año 2021 irremediablemente. En el 2021 también vemos que comenzará a calentarse el ambiente preelectoral ante el desgaste gubernamental. Eso sucede en cualquier país del mundo. Cuando un gobierno tiene alto desgaste, cuando un gobierno es muy altamente cuestionado, obviamente la campaña preelectoral se adelanta y no empieza en el 2023 o 2024. Ya comienzan los diferentes actores políticos de la vida del país a tratar de generar beligerancia política para convertirse en alternativa hacia las próximas elecciones. Vendrán varios congresos partidarios donde se esperan grandes pugnas y divisiones internas. El próximo año deben hacer congresos del Partido Revolucionario Democrático, debe hacer también congresos del Partido Cambio Democrático, y creo que el Partido Panamista debe hacer unos congresos internos provinciales, y eso vamos a ver claramente el nivel de división de cada uno de esos partidos políticos y lo que va a aumentar aún más, por decirlo de alguna manera, el desorden que existe en el mundo político panameño por las pugnas, divisiones y conflictos internos. Habrá en el 2021 también mayor beligerancia y protestas de los grupos sociales en las calles por medio de manifestaciones u otros actos de rechazo al status quo. Ya lo estamos viendo, como ha habido en los últimos meses, después de la reapertura, varios actos de protestas, casi todos los días y en algún lugar del país, y más concretamente en el área metropolitana,
distintos tipos de protestas por diferentes razones. Así que eso lo vemos también manteniéndose, incluso aumentando en el 2021. Y así lo indican las encuestas que en alguna medida dejan ver lo que hizo Leopoldo Neira. También en el interior del país, los sectores agropecuarios harán lo propio. Hay todavía en el país inconformidad de los sectores agropecuarios porque sienten que el gobierno no ha cumplido lo prometido durante la campaña electoral, dándole al señor Cortizo por venir de ese sector desde el punto de vista de su trabajo, de su profesión, de no haber cumplido las promesas que hizo durante la campaña electoral, y ese sector todavía se encuentra bastante molesto y vendrán movilizaciones de ese sector también en el 2021. Seguramente nos enfrentaremos a un nuevo cierre de actividades, un lockdown, por el aumento de los contagios, como dijo Orlando Mendieta al inicio de la presentación. Se espera que eso se haga a final de este año y principio del otro, especialmente porque el gobierno, como ustedes todos saben, los contagios en las últimas semanas han sido más altos de lo que hubo en mayo, junio y julio y agosto, y el gobierno, ante el advenimiento de todo lo relativo a las fiestas de fin de año y navideñas, es muy posible, y el gobierno está considerando, hacer un cierre para evitar que la gente se reúna, que haya fiestas y que las familias también se reúnan, y evitar mayores contagios. Obviamente, el gobierno guarda con mucho celo qué tiempo demorará este nuevo cierre o esta cuarentena nueva, o como llaman en inglés lockdown, y si va a traspasar el año 2020 y más se mantendrá la primera semana del 2021, lo cual concuerdo totalmente con Leopoldo Neira. Creo que sería un golpe muy duro en la economía del país. Continuará el endeudamiento público, superando a gobiernos anteriores. Ya nos hablará de eso el economista Ernesto Bazán, pero ya el gobierno actual ha endeudado al país al mismo nivel que lo endeudó los dos gobiernos anteriores, y seguirá creciendo la deuda externa ante el bajón de los ingresos del Estado precisamente por la pandemia, y hay mucha gente preocupada, especialmente la gente que se preocupa de las finanzas públicas, los economistas, del nivel de endeudamiento, especialmente de un gobierno que no rinde cuentas de cómo se están gastando los dineros que han venido en empréstitos de los organismos financieros internacionales. Lo planteó Leopoldo cuando llegara la vacuna contra el COVID a Panamá. Ojalá Leopoldo tenga razón, que eso nos llegue en el tercer trimestre, pero creo que es un punto de vista bastante optimista, entendiendo de que las farmacéuticas que han adelantado muchísimo, Pfizer y BioNTech, junto a Moderna, están hablando de una producción de millones de vacunas que se quedarán y faltarán solo para los Estados Unidos. Habrá que ver cuándo se produzcan de manera masiva, y yo soy menos optimista en este caso. Yo creo que la llegada de la vacuna a Panamá va a demorar un poco más, hasta mediados o finales del 2021, lo cual vamos a vivir con el tema del contagio todavía por mucho rato en nuestro país. Ojalá me equivoque yo y tenga razón Leopoldo Neira. En el segundo tema que quería tocar, la segunda gráfica, Orlando, vamos a la segunda gráfica. Tiene que ver con el caso Ricardo Martinelli y su nuevo juicio y su incidencia en la vida del país. Como ustedes ya todos conocen, los tribunales de justicia decretaron nulo el juicio anterior al señor Ricardo Martinelli por razón de las acusaciones por pinchazo telefónico, encontrando vicios en ese juicio que se hizo, y ha llamado a un nuevo juicio. Todavía no se sabe cuándo será ese juicio, pero todo indica que el juicio será para el año 2021. Sin embargo, todos coinciden que la batería de abogados que maneja el señor Martinelli va a tratar de posponer ese juicio lo máximo posible, evidentemente con las prácticas judiciales que permite el sistema.
¿Cómo será el futuro judicial del señor Martinelli si extraditan a sus hijos a los Estados Unidos? Los hijos, no, aunque no han sido extraditados todavía y siguen encarcelados, detenidos, mejor dicho, en cárceles guatemaltecas, es obvio que no han sido extraditados porque la batería de abogados igualmente en Guatemala han puesto toda clase de recursos que el sistema judicial tiene que ir resolviendo para que finalmente se decida o no la extradición a los Estados Unidos. Todo indica que las autoridades de Guatemala están anuentes a la extradición y son los recursos que interponen los abogados los que atrasan la misma. Pero el panorama va a cambiar una vez se extraditen a los hijos de los Estados Unidos, y por eso pongo ese tema como muy importante, porque usualmente, como mencionaba en ocasiones anteriores, las autoridades americanas siempre van por el pez más gordo. ¿Y cuál será la situación del señor Martinelli una vez los hijos sean extraditados y pasen por juicio? Y ya veremos qué deciden las autoridades judiciales americanas con respecto al señor Martinelli. ¿Cuál será su estrategia política en Panamá para consolidar una posible candidatura presidencial? Está en el caso igualmente del señor Martinelli. Ya todos estamos viendo, ya inscribir un partido político, nadie dudaba que lo iba a inscribir, especialmente en una situación difícil que atraviesa el pueblo panameño, y ustedes saben cómo se maneja esa situación del clientelismo político. Y además de eso, está dividiendo el partido Cambio Democrático sobre la base de que ya la expresidenta de la Asamblea de Diputados, Yanely Ábrego, ha anunciado una supuesta candidatura presidencial, pero ya se conoce en los corrillos políticos que está siendo impulsada por el señor Martinelli, y con el fin de quitarle el partido al señor Rómulo Rux. Igualmente, esa estrategia la aplica a otros partidos como el PRD, por eso que va a haber conflictos en los posibles congresos que vendrán dentro del PRD y en otros partidos del país. El señor Martinelli es muy dado a que divide y vencerás, y aplica muy bien esas tácticas políticas en los diferentes partidos del país. ¿Qué pasará si condenado por la justicia panameña e inhabilitado para ejercer cargo público? Obviamente, el escenario político cambiaría dramáticamente o sustancialmente, porque se piensa que puede ser condenado. Habrá que ver si esa condena le condenarán los años que ya pagó en cárcel, y está siempre subyacente el hecho de que pueda ser inhabilitado de ejercer cargo público, lo cual no podrá correr para las elecciones del 2024. Y eso, en alguna medida, bajaría la tensión en la vida política panameña, porque todos sabemos que el señor Martinelli le pone mucha atención a la vida política panameña en el plano nacional y en todos los sectores políticos del país, incluyendo otros partidos políticos. Vendrá también un reto importante con ese nuevo juicio de la Administración de Justicia, y especialmente en el caso del juicio del señor Martinelli, habrá nuevos jueces que tendrán que revisar nuevamente todo el expediente y, como es natural, hacer un nuevo juicio. Pero si el señor Martinelli es condenado, ¿cómo eso va a impactar los demás casos de alto perfil? Acuérdense que por casos de corrupción hay más de 100 personas investigadas en el país. Supuestamente el Ministerio Público ya tiene muchos de esos casos a punto de terminar. Lo que no entendemos todavía es por qué todavía no hay llamamiento a juicio de muchos casos de alto perfil. Pero la suerte del señor Martinelli por la Administración de Justicia en alguna medida marcará el derrotero de lo que será la justicia para esos otros casos, tanto de expresidentes y de ministros, e incluso algunos empresarios que participaron en actos o fueron señalados o han sido señalados en actos de corrupción en el país. Así que el juicio del señor Martinelli va a determinar muchos derroteros de la vida judicial panameña, y hay que estar muy atento a lo que pasa. El presidente del señor Laurentino Cortizo ha llamado lo que él denomina el Pacto del Bicentenario, cerrando brechas, que no es más que un diálogo nacional basado en 3 ejes: el de la salud, la seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos. No pone ahí el tema de la caja de seguro social, es muy importante mencionarlo. Él dice que ese es un tema que se va a discutir paralelamente,
pero que no va a ser parte del pacto bicentenario. Desde el punto de vista político y social, es positivo que se haya hecho este llamado. Ahora, como pongo yo ahí, ¿es un llamado genuino o busca generar una distinción social? ¿Y por qué yo pongo esta frase? Porque ya sectores políticos a los cuales el señor Cortizo llamó durante la pandemia a tener diálogo, acusaron al señor Cortizo de que era un monólogo y de que simplemente los llamaba y solo se escuchaba la opinión del gobierno, y cuando los dirigentes políticos, cada uno de los partidos hablaba, nunca se les tomaba en cuenta lo que decían. Igualmente pasó con la Cámara de Comercio y sectores empresariales del país. Incluso se retiraron de la mesa del supuesto diálogo porque igual dijeron que esto era un monólogo y que el gobierno realmente no estaba interesado en escuchar lo que opinaban los sectores empresariales, y se retiraron del famoso diálogo virtual que estaban llevando a cabo. Y existe hasta el momento cierta duda de que realmente el diálogo o el pacto del Bicentenario sea un monólogo o de verdad se vaya a trabajar en los 6 sectores que ha mencionado el gobierno para realmente buscar solución a los problemas del país. En cuanto a la evaluación de los miembros del Pacto Bicentenario, hay gente valiosa, pero también va a haber conflicto porque hay sectores más radicales, y va a depender de realmente de la habilidad que tenga la coordinadora o los coordinadores, en este caso la señora Franceschi y otros coordinadores que vayan a trabajar, de ver cómo moderan de una manera eficiente y de una manera profesional a sectores que piensan diferentes y que tienen una visión totalmente radical sobre la vida o los cambios que necesita el país, y unos sectores también más conservadores, y de eso va a depender en gran medida de esa habilidad de cómo llevar adelante este pacto del Bicentenario o este diálogo con el país, y lo cual creo que es positivo siempre y cuando el gobierno tenga la capacidad de abrir las puertas y aceptar las propuestas siempre y cuando sean positivas para el país. Por eso hablo del compromiso real del gobierno y que no sea un monólogo. Este diálogo será exitoso no solo en la medida de que los miembros se comporten a la altura de las circunstancias, los miembros que van a ser parte del diálogo y de la capacidad que tenga la coordinadora, sino aquí el aspecto quizás para mí más importante es que el gobierno tenga un real compromiso con este diálogo, y que realmente una vez se saquen las conclusiones pertinentes, el gobierno permita que esas conclusiones que salieron del diálogo sean implementadas de verdad por el gobierno, porque si no, se perdió tiempo, dinero y una oportunidad valiosa para solucionar muchos de los problemas que tiene el país, especialmente básicamente en el área gubernamental o en el área del Estado. Capacidad del gobierno para cumplir los acuerdos, creo que tiene la capacidad para cumplirlo. Por eso hablo del compromiso. Creo que si el gobierno está realmente comprometido con esto, el gobierno puede aplicar estos compromisos sin ningún problema, y ahí veremos en ese momento si el señor Cortizo lo que hizo fue llamar a un diálogo para crear distensión en el país, o realmente lo hace porque cree firmemente en la capacidad de los panameños de ponerse de acuerdo sobre ciertos temas, pero más allá de eso, de ser implementado por el gobierno. La siguiente gráfica es situación de los partidos políticos. Creo que sigue siendo lamentablemente una situación en este momento no muy buena. Hay en este momento aumento de los conflictos internos de cara a los congresos venideros de los diferentes partidos políticos, o los que son supuestamente los más importantes del país. Eso se va a transformar en más conflictos a lo interno. Todos sabemos ya que en el PRD probablemente el vicepresidente Carrizo le discute la Secretaría General al señor Pedro Miguel González. En el CIDI ya comenzó un conflicto entre la expresidenta de la Asamblea, Yanni Ábrego, impulsada por el señor Martinelli, contra el actual presidente de ese partido, Rómulo Rux. Habrá que ver si realmente el señor Blandón tiene
una unidad monolítica ese partido, lo cual no parece ser así, y cuál será el papel del sector varelista de ese partido rumbo a futuros congresos locales, provinciales y comarcales. Incidencia de Martinelli en el interno de cada partido político, ya lo mencioné un poco adelante, pero creo que es importante. La figura de Martinelli sigue siendo una figura que juega un papel en cada uno de los partidos políticos. En el PRD hay señalamientos muy serios de cómo Zulay Rodríguez es una persona con la cual Ricardo Martinelli mantienen acuerdos y trabajan juntos en el tema político, al igual que Yannivel Ábrego ahora en el CD, y evidentemente es una figura que produce a lo interno de los partidos políticos divisiones, controversias, lo cual genera divisiones serias dentro de los partidos políticos. Es obvio que hay un desgaste de los partidos políticos tradicionales. El partido panameñista, por la información que manejo de algunas encuestas, le ha sido muy difícil recuperarse de la última derrota electoral. El PRD ha perdido muchísimo empuje político y hay mucho resquemor en la base de ese partido. Y creo que va a ser un partido hacia el 2024 seriamente castigado. La gente cada vez castiga más a los partidos políticos cuando salen del gobierno y no responden a los intereses del país. Y veremos cómo, si el PRD logra revertir eso, lo cual se ve muy difícil, y la pugna interna en el cambio democrático también va a traer un desgaste político. La inquisición del partido de realizando metas de Ricardo Martinelli era, como dije anteriormente, era obvio que lo iba a inscribir, pero todo dependerá, y esto es muy importante, de lo que pase en el juicio del señor Martinelli. Lo que termine pasando con el juicio del señor Martinelli va a determinar el futuro de este partido político. Veo algunas personas detrás de él que probablemente quieran ser candidatos en este partido político, pero si el señor Martinelli no es condenado, podrá ser candidato, o simplemente si es inhabilitado no podrá ser, y si es condenado e inhabilitado, entonces el panorama político cambiará de manera sustancial. Y aquí termino con la situación de inscripción del partido Otro Camino del señor Lombana. Obviamente en una situación de coronavirus, un partido que trata de inscribirse convenciendo a la gente no es fácil en las actuales circunstancias. Yo creo que el señor Lombana va a inscribir su partido, pero le va a tomar mucho más tiempo de lo que él pensaba. Evidentemente la filosofía política de los miembros de Otro Camino del señor Lombana es muy diferente a la filosofía del partido realizando meta el señor Martinelli, por lo tanto se vislumbraba fácilmente quién se iba a inscribir más rápido y quién iba a demorar más en inscribirse. Y creo que hoy en día los panameños, la situación socioeconómica de ellos es preocupante, están más preocupados de cómo solucionan sus problemas que estar detrás de una inscripción de un partido político, salvo que se hagan bajo medidas clientelistas, que eso sí, evidentemente es altamente cuestionable, pero que son parte, lamentablemente, de nuestro panorama político. Muchísimas gracias y estoy dispuesto para las preguntas que vendrán. Muchas gracias, Temi, por tu presentación de esta noche. Definitivamente muy interesante tu presentación, así que estamos seguros que estás llenando las expectativas en cuanto a los escenarios, diferentes escenarios que puede haber en el clima político de Panamá en los próximos meses. Ahora vamos a darle la palabra a don Ernesto Bazán, quien va a presentarnos el análisis económico. Adelante, don Ernesto. Cordiales saludos, don Orlando, para usted y para toda la audiencia. En esta oportunidad vamos a dar un bosquejo de cómo vemos a la economía panameña. Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta que la economía panameña tuvo épocas de expansión muy importantes. De hecho, Panamá ha sido el país que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos 30 años a un ritmo de 5.7%. De manera que la pandemia llega en un momento en que en Panamá nos encontrábamos en un proceso de desaceleración, cumpliendo lo que prácticamente es una ley, ¿no? Una regla en la economía,
con respecto a los ciclos económicos. Todos los ciclos económicos tienen una etapa de auge, de expansión y tienen una etapa de desaceleración y de descanso. Estábamos aproximándonos, aquí vemos el gráfico hasta el 2019 y claramente se ve que estábamos aproximándonos hacia una época de descanso. En ese contexto llega la pandemia. La economía panameña se caracteriza por tener sectores importantes como el sector comercio, sector construcción. El comercio representa 18% aproximadamente, construcción 14.6%, pero cuando construcción le sumamos las actividades inmobiliarias, alcanzamos 21.1%. Como podemos ver en todos estos gráficos, el año 2019 llegaba en casi todos los sectores con desaceleración, ¿no? Entonces, este es un punto sumamente importante porque cuando nosotros queremos ver qué va a pasar después de la pandemia, es tremendamente clave analizar cómo venía la economía antes de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, la economía venía desacelerándose, venía con pendiente negativa. Cuando ocurre una crisis, lo que los economistas llaman un shock económico, si ese shock económico toma a una economía en etapa decreciente, es decir, en desaceleración o con pendiente negativa, entonces es mucho más difícil poder revertir la tendencia. Pero sin embargo, si el choque económico llega con una pendiente positiva en una economía que está creciendo, como hubiese sido, por ejemplo, los años 2010, 2011, 2012, ¿no? Entonces, esa inercia de crecimiento hace que el shock se aminore, como lo que pasó en el año 2009, y que por lo tanto se vuelva más rápido a la senda de crecimiento. Entonces, en el caso de Panamá estamos en la primera situación, y eso es importante para poder hacer las proyecciones y para poder determinar qué es lo que deberíamos esperar de la economía panameña. Muy bien, las proyecciones, como nosotros hemos visto para este año, la hemos estimado en decrecimiento de alrededor de 20.8% de caída en el PIB. Esta es una cifra que en su momento, cuando nosotros la dimos en este programa, en el mes de julio, causó gran impacto porque en ese momento no se contemplaba una caída de dicha magnitud. Precisamente en el mes de julio, eso fue el primero de julio que hicimos esta proyección, en el discurso presidencial se habló de un 2%, ¿no? Entonces era un 2 contra un 20.8% que se había presentado en este programa. Era una diferencia muy notable. Pero la magnitud de la crisis es realmente preocupante. La caída y el daño económico ha sido severo, como nunca antes se ha visto en la historia republicana de nuestro país. La proyección del desempleo este año podría estar llegando a 24.4% y también habíamos pronosticado que para el 2021 el desempleo iba a ser mayor. ¿Por qué? Bueno, fíjense que lo que va a ocurrir a finales de año es que se termine el periodo de suspensión laboral, ¿no? Y eso en la práctica va a ocasionar un desempleo importante y va a apretar financieramente a las empresas que eventualmente tendrán que despedir a sus trabajadores y tendrán que liquidarlos. Para medir la temperatura digo metafóricamente, sobre la situación económica, es bueno ver las calificaciones de riesgo que otorgan las principales calificadoras en el mundo, que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Y he querido colocar a Panamá en el mapa regional. Entonces, en ese mapa regional, Chile es el país que tiene una calificación más alta, y como pueden ver en el gráfico, en la columna de Fitch se ve un poco más, digamos, de manera un poco más clara, ¿no? Los escalones de la calificación. Está Chile en primer lugar, después está Perú, después está Panamá, México, Colombia, Uruguay y Brasil, ¿no? Chile con A-, Perú con BBB+, Panamá con BBB, pero está con perspectiva negativa. Eso significa que Fitch podría reducir la calificación de Panamá de BBB a BBB-,
quedando Panamá a solamente un notch por encima del grado de inversión. Es decir, que si posteriormente Fitch volviese a bajar la calificación de riesgo a Panamá, Panamá estaría perdiendo el grado de inversión por Fitch. En el caso de Standard & Poor's, la calificación está en BBB también, pero tiene perspectiva estable. La acaban de reducir en el mes de noviembre. Y en el caso de Moody's, Panamá tiene una calificación Baa1, que equivale a un BBB+, y sin embargo tiene perspectiva negativa, ¿no? Entonces lo más probable es que esa calificación descienda a Baa2, ¿no? Que es el equivalente de la calificación que actualmente tiene Standard & Poor's. Entonces, hay un punto importante en este gráfico, porque si nosotros queremos ver la economía panameña, hay que ver cómo está la situación de las finanzas públicas, ¿no? O sea, mucho de lo que puede hacer el país se basa en lo que puede hacer el gobierno, el poder ejecutivo, y sus márgenes de acción están de alguna u otra manera limitados por la situación de las finanzas públicas. Como nosotros sabemos, las finanzas públicas tienen dos ejes importantes. Primero, el presupuesto, que puede generar un déficit o un superávit. Desde hace mucho tiempo estamos en déficit, que viene siendo financiado con deuda, ¿no? Y por otro lado, tenemos el crecimiento económico, porque la deuda tiene que medirse en proporción al tamaño de la economía, ¿no? Entonces, si hay un buen crecimiento, obviamente el país tiene una mayor capacidad de tomar deuda. Bien, entonces cuando nosotros vemos en la columna de las calificaciones de Fitch y en el lado derecho podemos observar un ratio, que es un ratio clásico, deuda sobre PIB, encontramos que prácticamente hay una correlación directa entre la calificación de riesgo y el ratio deuda sobre PIB. En el caso de Panamá, se muestra con un ratio atípico de 46.4%, pero es atípico, ¿por qué? Porque está más cerca de los BBB- que del BBB+, que es el caso peruano. Entonces, eso prácticamente reafirma la hipótesis de que es muy probable que la calificadora de riesgo Fitch Ratings esté modificando la calificación de calificación soberana de Panamá al nivel de BBB-. Y creo que si en noviembre ha habido una noticia por parte de descenso de calificación por parte de Standard & Poor's, no debería pasar mucho tiempo para que Fitch y Moody's tomen una decisión similar. Bueno, entonces, pero fíjense que los niveles de grado de inversión mantienen un rango del ratio deuda sobre PIB del 28.1% al 56.3%, que es el caso de Uruguay, quien tiene, digamos, la calificación más baja según Fitch. Y cuando ya pasa a niveles mayores, nos encontramos con Brasil, por ejemplo, que no tiene grado de inversión, que tiene grado especulativo, BB-, y que mantiene un ratio de 75.8%. Entonces, la gran pregunta es, ¿ese ratio, 46.4%, se va a deteriorar? Pues yo pienso que es muy probable que sí. La segunda pregunta es, ¿se llegará a deteriorar a los niveles de Colombia y Uruguay para seguir manteniendo el grado de inversión, o pasará el 70% y se, digamos, ubicará en rangos más parecidos a los países que tienen calificación BB- y que no son grado de inversión? Bueno, vamos a responder esa pregunta. ¿Hasta cuánto podría elevarse ese ratio de 46.4% deuda sobre PIB? Recordemos que la calificación de riesgo de Panamá, la calificación soberana, es grado de inversión desde marzo del año 2010. La primera firma calificadora que le dio grado de inversión a Panamá fue Fitch Ratings, y en mi opinión es altamente probable que sea la primera de las tres calificadoras que si Panamá perdiese el grado de inversión, sería la primera en hacer esa modificación. Entonces,
hemos tenido una secuencia de calificaciones que se han mantenido en grados de inversión, de cambios de perspectivas, de cambios en calificaciones desde marzo del 2010. En estos 10 años Panamá ha sabido mantener su grado de inversión, incluso ha mejorado la calificación, pero ¿gracias a qué? Gracias a que el crecimiento le permitió que el ratio de deuda sobre PIB se mantenga en los rangos razonables que las calificadoras consideraban compatibles con esa calificación. Entonces, ¿qué es lo que dicen las calificadoras? Me parece importante revisar lo que dicen las calificadoras para poder ver cuál puede ser, digamos, el escenario futuro de calificación de riesgo de Panamá. Entonces, Moody's dice que el factor clave para el cambio de perspectiva a negativa es la consideración de que en ausencia de una consolidación fiscal significativa y una recuperación económica sostenida, el fuerte deterioro de las métricas fiscales y de deuda continuarán socavando el perfil crediticio de Panamá en los próximos años. Un aumento continuo en la carga de la deuda y los intereses del gobierno pondrían las métricas fiscales de Panamá en línea con las medianas de pares de BAA, ¿no? Que es, digamos, el equivalente a los triple Bs, erosionando materialmente una fortaleza crediticia que apoyó la mejora de las calificaciones de Panamá a BAA1 en el año 2019. La calificación BAA1 incorpora las fortalezas crediticias subyacentes aún presentes del soberano, incluida la tendencia de crecimiento superior al 4%, que ha estado por encima de lo informado por la mayoría de los pares calificados. Además, la capacidad de Panamá para acceder al financiamiento de mercado a costos de endeudamiento relativamente bajos mantiene contenidos los riesgos de refinanciamiento y liquidez. Fitch también hizo la modificación y básicamente lo que se refiere a Fitch es que esto refleja el cambio de perspectiva, un marcado deterioro en los déficits fiscales y un aumento significativo en la carga de la deuda del gobierno. O sea, argumentos muy similares, ¿no?, relacionados con la acumulación de atrasos por parte de la administración anterior y todo lo demás. Pero básicamente estamos hablando de deterioro en el déficit y aumento en la deuda. Standard & Poor's, que hizo una reducción en la calificación el 24 de noviembre, hace pocos días, ¿no?, establece que esperamos que la fuerte contracción económica de Panamá provocada por la pandemia aumente las necesidades de financiamiento del soberano. El creciente endeudamiento, combinado con menores ingresos fiscales, ha resultado en una mayor carga de intereses de la deuda para el gobierno. Por lo tanto, bajamos nuestra calificación soberana de triple B a triple B de triple B+. La perspectiva estable refleja nuestra opinión de que la economía se recuperará en un ritmo sólido en el futuro que ayudará a estabilizar las finanzas públicas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros revisamos los argumentos de las calificadoras, encontramos que el país tiene de manera recurrente, digamos, las opiniones son recurrentes en el sentido de que preocupa el déficit fiscal. Hay demasiado gasto con respecto a los ingresos y sobre todo gastos que no son productivos, gastos que no son necesarios. En segundo lugar, lo que tenemos es una fuerte acumulación de la deuda, porque claro, si hay muchos gastos, hay déficit. Si hay déficit, ¿cómo se cubre el déficit? Con deuda. Y por otro lado, hay una afectación en la economía en el sentido que la economía no está creciendo lo que, o mejor dicho, está decreciendo a un ritmo superior que el nivel de crecimiento, porque casi todas las economías han decrecido, el nivel de decrecimiento esperado, ¿no? Entonces, esto es importante porque en ese ratio deuda sobre PIB, si hay un mayor decrecimiento, el denominador disminuye. Y si el denominador disminuye, ese ratio se incrementa. Y por lo tanto, compromete la métrica que es usada de manera importante en la calificación de riesgo. Entonces, para los escenarios fiscales de cómo vamos a terminar este año y el próximo año, he hecho algunas proyecciones, ¿no? O sea, el PIB en el año 2019 está en 66.081 millones. Hay tres escenarios: que el PIB caiga 20%, 15%, 10%, con lo cual tendríamos tres posibles escenarios para finales del 2020 del PIB. La deuda de 2019 es 31, o era 31.018. El déficit fiscal del año se estima entre 5.550, 5.897
6.244, asumiendo un 10.5% de déficit del PIB, ¿no? Que es lo que se ha solicitado a la Asamblea Nacional. Y con esos niveles de déficit fiscal, pues habría un incremento en la deuda que elevaría la deuda a finales del año 2020 a rangos entre 36 y 37.263 millones de dólares, y llegaríamos a un ratio de deuda sobre PIB que estaría, en el peor de los casos, en 69.17, o sea, muy cerca de ese 75% de Brasil, y en el mejor de los casos, a 62.65%. Si la economía decrece al 10%. Si la economía decrece al 20%, que en mi opinión es el escenario más probable, deberíamos estar terminando el año con una relación deuda sobre PIB del 69.17%, casi 70%, y terminaríamos el año, las métricas del año prácticamente apenas el nivel mínimo de grado de inversión. Yo creo que se mantendría el grado de inversión todavía, porque recordemos que las cifras del año 2020 se publicarían en el año 2021, pero cuando se publiquen estaríamos en el nivel mínimo del grado de inversión. Esa sería digamos, me parece que es el escenario más probable, ¿no? Entonces, para el año 2021 hay 3 escenarios: que haya una variación del PIB de -3, que sea el 0 o que sea el 3. Entonces, como tenemos estas 3 posibilidades, también terminaríamos el año y tenemos déficit fiscal que pues igual se mantendría en niveles relativamente importantes y altos, y estaría en el rango entre 3.800 y 4.000 millones, con lo cual los ratios terminarían el año 2021, o el ratio deuda sobre PIB, en niveles entre 74.66% en el mejor de los casos y 78.81% en el peor de los casos. O sea, y ahí estamos en los niveles de ratio de Brasil, y en ese escenario esto se estaría publicando probablemente el primer cuatrimestre del año 2022, probablemente ya estaríamos perdiendo el grado de inversión, en el caso de que estos escenarios se materialicen. Obviamente, otros escenarios, ¿no?, que son un poquito más o menos pesimistas, nos dan un rango entre 71 y 75%, muy cerca de ese el 75% ese que hemos mencionado. Y en otro escenario, que es que el PIB en este año no caiga 15%, sino que caiga 10%, el ratio deuda sobre PIB se mantendría entre 68 y 72%. Igual, bastante cerca del nivel del 75% que nos preocupa, porque veríamos ya una inminente pérdida del grado de inversión de Panamá. ¿Y qué significaría que Panamá pierda el grado de inversión? Pues primero, el costo de la deuda del país aumenta. Segundo, se reducen las posibilidades de financiamiento. Si el costo de endeudamiento aumenta, como somos un país que tenemos déficit fiscal, tenemos que endeudarnos, y ese endeudamiento lo pagamos todos con nuestros impuestos. Entonces, es algo que termina afectando a todo el país a través de menores servicios sociales por parte del Poder Ejecutivo, o, en su defecto, a través de una mayor carga tributaria por parte de todos los contribuyentes. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal, cuando, digamos, en su versión original establecía un límite de déficit fiscal del 2% del PIB, pero digamos que desde hace varios años esta ley se modifica, se pide la modificación a la Asamblea, y se producen, por ejemplo, en el año 2019 se solicitó una modificación para que sea 3.5 en el 2019, 2.75 en el 2020, 2.5 en el 2021, 2.0 del PIB en el 2022. Pero con la pandemia, la modificación solicitada es de 10.5 del PIB en el 2020, 7.5 en el 2021, 4% en el 2022, 2% en el 2023. Me parece que hay una responsabilidad muy grande de la Asamblea, más que del Poder Ejecutivo, o en realidad es compartida, pero
es la Asamblea quien tiene que aprobar esto, ¿no? Y si la Asamblea no aprobase estos niveles tan altos, no quedaría más remedio al Poder Ejecutivo que reducir sus gastos y de esa manera beneficiar a todo el país, porque el déficit se paga con deuda y la deuda no la pagan los gobiernos, la deuda la pagan los contribuyentes. Repito, la deuda no la pagan los gobiernos, la deuda de los países no la pagan los gobiernos, la pagan los contribuyentes. Muchas gracias, don Ernesto. Con esta pregunta cerramos el ciclo de preguntas y respuestas y vamos a presentar nuestras reflexiones finales con respecto al quinto informe al día. Y nuestras reflexiones empiezan con que la cara de la pandemia es económica. Cerrar el país, como al principio ya no es viable, lo único que haría sería agudizar el problema y llevarlo peligrosamente a la esfera social. La apertura económica comienza lentamente a tener efectos positivos, aunque falta mucho para salir de la situación. Hoy hay mejores indicadores que hace 2 meses. El gobierno nacional tiene que preparar un plan que favorezca la inmunidad de rebaño por medio de la vacuna. Es nuestra única fórmula para garantizar el control de la pandemia sanitaria, hacer avances en la esfera económica y evitar el desbordamiento social. Es altamente probable que se dé una reducción en la calificación soberana de Panamá por parte de las 2 calificadoras que aún no lo han hecho. Al impactarse el techo soberano, la reducción podría tener un efecto cascada sobre empresas y bancos en Panamá. Se hace necesario un plan fiscal de alta envergadura para hacer frente a los retos actuales. De lo contrario, se avecina una crisis económica de dimensiones sin precedentes. El gobierno debe hacer foco en el impulso a la economía en el 2021, arrancar proyectos de inversión lo más pronto posible. El presupuesto estará en línea desde el 4 de enero, así que hay que ejecutarlo en todas las instituciones. El sector privado tiene que poner de su parte, invertir y desarrollar proyectos para dinamizar la economía. No debe depender de lo que haga el gobierno. El 2021 será un año difícil y convulsionado en varios sectores del país. El gobierno debe dar todo el apoyo al Pacto del Bicentenario para bajar las tensiones sociales y políticas venideras. Es importante que surja un verdadero liderazgo opositor que sea constructivo y proactivo y que pueda ser guía ante las circunstancias venideras. Son estas nuestras conclusiones del quinto informe al día y le damos a todos ustedes las gracias por haber participado con nosotros en esta presentación de hoy. Así que de nuestra parte, que tengan todos una feliz jornada y hasta la próxima.